miles de vidas. Y por eso nos preocupó puntualmente este dato del Hospital Garrahan. Solo el 30% de los pacientes pediátricos, de niños, de niñas, de nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, tiene el esquema de vacunación completo. Solo el 30% de los niños y niñas que están hoy en el Hospital Garrahan, internados por COVID, tiene el esquema de vacunación completo. Hay que vacunarse, no hay vuelta que darle e insisto, los datos son muy claros. Vamos a charlar justamente de este tema que nos preocupa y que nos ocupa con Oscar Trota, médico pediatra justamente del Hospital Garrahan, que tiene la amabilidad de atendernos. Oscar, muy buenas noches. Juana Morín, todo el equipo de Minuto 1 te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Es así efectivamente? 7 de cada 10 niños y niñas no tiene el esquema de vacunación completo y hoy está, por ejemplo, en el hospital. Sí, de los internados en el Garrahan es así. Ahí tenemos un 10% que son chiquitos hasta 3 años que no están vacunados porque en ese grupo etario no hay vacuna todavía. Y después tenemos un 60% que son chicos que son mayores de 3 años pero que tienen el esquema incompleto, es decir, de una sola dosis o ninguna dosis, no han comenzado Claro. el esquema. Así que sí, y el 30 restante es el que tiene 2 dosis. Y también está internado, pero bueno, esos casos son pacientes que tienen una enfermedad de base muy compleja y que su sistema inmune no responde, entonces de todas maneras, aún estando vacunados, se contagian. Claro. Oscar, ¿cómo está la situación en el hospital? En los últimos días leímos algunos recortes periodísticos que daban cuenta que tuvieron que abrir una nueva sala, es decir, que más allá del buen funcionamiento de las vacunas, indudablemente está impactando y mucho en niños y niñas. Sí, claro, sin dudas. Lo que sucede es algo que vos recién relatabas, que es muy cierto, y es que nosotros tuvimos la segunda ola, un aumento también sostenido de casos en pediatría que coincidió con la apertura a la presencialidad escolar. Es decir, había muchos casos a nivel comunitario y la curva de pediatría que venía relegada de la curva general empezó a acompañar la curva general coincidiendo con la reapertura de la presencialidad escolar. En ese momento, abril y mayo del 2021, Claro. como vos decías, no había vacuna y tuvimos un aumento sostenido durante 8 semanas, es decir, todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Lo que sucede en esta etapa es que ha habido un aumento también muy importante, superior al que hubo en la segunda ola, pero en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Digamos que en 15 días nosotros pasamos de tener 7 chicos internados con COVID a tener 55. Claro, se hizo el cuello de Y botella tiene, que vimos en muchos otros lugares, por ejemplo, en otras situaciones, en los centros de testeo y demás. claro, claramente. Entonces, ¿eso qué hace? Nos genera una situación de conflicto en relación a la capacidad de respuesta que tiene el hospital, porque hemos tenido Ujú. que abrir diferentes salas. Habíamos tenido una sala a principios de diciembre, luego a mediados de diciembre, con el aumento que tuvimos, abrimos la segunda y a principios de enero tuvimos que abrir la tercera sala. Y hoy, con 80 pacientes internados, estamos viendo la posibilidad de una colaboración que nos está dando un hospital cercano. Entonces, Ujú. también sucede eso, se tensa mucho el sistema, tuvimos que disponer recursos humanos, también enfermería y médicos para atender a los pacientes COVID. El paciente COVID va a una sala especial de aislamiento, no está con el resto de los pacientes, y bueno, y eso nos complica mucho la dinámica. Y aparte tenemos como todos personal del hospital que está también aislado por ser COVID positivo o por haber sido contacto estrecho. Claro. Oscar, quiero apelar a tu experiencia personal, si se quiere, para tratar de transmitir un mensaje colectivo. ¿Qué escuchás como argumentos en aquellos padres, en aquellas madres que justifican la no vacunación a sus hijos, a sus hijas? Mirá, esencialmente es la campaña que se ha llevado a cabo muy fuertemente en contra de la vacuna. Primero en contra de la campaña, digamos, de mitigación y de control de la pandemia, del inicio de la pandemia. Ha habido una fuerte campaña en contra, digamos, de lo que eran las medidas sanitarias que se adoptaban. Y luego fue muy fuerte también en relación a la vacuna, ¿no? Hmm. Entonces, esencialmente las familias lo que dicen es que no están seguras, que no le da Tienen seguridad, que le da miedo. miedo. La incertidumbre que se le generó, digamos, a partir de información en muchos casos falsa, ¿no? Incorrecta seguro, porque
tiene ningún respaldo científico las dudas que se generan en torno a la vacuna. La vacuna, nosotros hemos vacunado casi el 100% de nuestra población objetivo en el Garrahan, y con la vacuna de Sinopharm de 3 a 11 años y con la vacuna de Moderna y Pfizer de 12 a 17, y no hemos tenido ningún efecto adverso secundario relacionado a la vacunación. Con lo cual podemos dar la garantía de que la vacuna es segura y es efectiva porque lo demuestran los números de hoy, ¿no? El 60% no tiene esquema completo y entonces son los que hoy presentan los síntomas. Sí, creo que es hora de reforzar la comunicación. Uno ve estos datos y los datos que viene siguiendo de la vacunación y de sus resultados y te dan ganas de salir a empapelar la ciudad con los gráficos para, bueno, dejar de lado tanta mentira y tanta fake news. Gracias, Oscar. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo y gracias por el gran trabajo que hacen ahí. Un abrazo enorme. Gracias a vos, Juan. Te mando un abrazo. Hasta luego.